Hola chicos, en este video vamos a continuar un poco con la siguiente clase de números racionales que tiene que ver con empezar a hacer operaciones en este conjunto numérico que estamos viendo. Hacer operaciones, vamos a trabajar con las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Más adelante vamos a agregar a la radicación y a la potenciación, pero ahora solamente con esas 4 operaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que al trabajar con números racionales, además de trabajar con números enteros y con números naturales, también se nos van a agregar aquellas expresiones fraccionarias y aquellas expresiones decimales. Me detengo en la parte de expresiones decimales. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder trabajar en todos los casos con esas expresiones decimales. Con las expresiones decimales finitas es posible que sí, porque justamente tiene cifras decimales finitas, exactas, ¿bien? Pero el problema viene cuando tenemos expresiones decimales periódicas, porque sabemos que sus cifras se repiten infinitamente y no podemos decir, por ejemplo, que 0,2 periódico es 0,2. No son lo mismo, ¿bien? Entonces, en el caso de las expresiones decimales periódicas, vamos a tener que utilizar su equivalente en fracción. O sea que antes de hacer cualquier operación, aquellas expresiones decimales las tengo que pasar a fracción. Vamos a hacer el pasaje para todas, porque siempre nos conviene trabajar en fracción porque es mucho más fácil. Voy a poder sacar fracciones equivalentes, denominador en común, y voy a poder trabajar fácilmente que trabajando con decimales. ¿Bien? Yo voy a hacer en esta primera parte un ejemplo sencillo de pasos a seguir, y después en el siguiente ejemplo se va a complicar un poquitito más. En el ejemplo A tenemos a menos 0,2 periódico, menos 0,8 periódico, dividido 4 novenos, más 0,3. Lo primero que tengo que hacer, y que ustedes ya tienen en cuenta de operaciones combinadas de años anteriores, es que tengo que separar en términos. ¿Cuáles son los signos que separan en términos? Son los signos de suma y de resta, siempre y cuando estén por fuera de un paréntesis. Bien, en este caso acá no tenemos esa situación, no tenemos paréntesis, así que puedo hacer tranquilamente la separación en términos. Tenemos el primer término, segundo término, tercer término. Bien, antes de continuar y empezar a hacer las operaciones, en un costado de la hoja, en este caso en un costado de mi pizarrón y ustedes en un costado de una hoja, yo les sugiero que dividan a su herramienta de trabajo en cálculos auxiliares, y por el otro lado vamos a estar haciendo toda la resolución de las operaciones combinadas. ¿Por qué motivo? Para tener un poquito más ordenada la información. Entonces de este lado voy a hacer todo lo que es cálculo y de este lado voy a ir anotando todo lo que es resultado que voy obteniendo a partir de los cálculos que voy haciendo. Entonces lo primero que dijimos es que vamos a hacer el pasaje de aquellas expresiones decimales a fracción. Yo me voy a anotar acá. El primero que tengo que hacer el pasaje es el 0,2 periódico. Teniendo en cuenta cómo se hacía el pasaje 0,2 periódico, como tenemos un solo decimal periódico, el denominador va a ser 9, y arriba en el numerador lo que voy a hacer es el número que yo veo sin la coma y sin el arco. En este caso yo veo 0,2, pero no digo 0,2, digo 2. Le voy a restar aquello que está por fuera del arco, el número que está formado pero que está fuera del arco. El que está fuera del arco es el 0, así que si yo hago la resta sería 2 menos 0. Y ustedes saben que 2 menos 0 es 2 y nos queda 2 novenos. ¿Lo puedo simplificar? No. No lo puedo simplificar, así que esa es la fracción irreducible. Esto lo voy a escribir en el lugar que corresponde. Ya no vamos a trabajar con 0,2 periódico. Vamos a trabajar con menos 2 novenos. Menos porque el número ya era negativo. Menos, y acá yo tengo 0,8 periódico. También vamos a hacer el pasaje.
0,8 periódico es una situación parecida a la anterior. Vamos a obtener que es 8 menos 0 y en el denominador 9. Así que es 8 novenos. No tienen simplificación, así que esa es la fracción irreducible. Entonces, menos 8 novenos. Dividido 4 novenos va a quedar igual. Y después más nos dice 0,3. Vamos a hacer su pasaje a fracción. Acuérdense que en las fracciones finitas, en el numerador se ponía el número que veo sin la coma. En este caso yo veo 0,3, pero no voy a decir 0,3, voy a decir 3. Y en el caso del denominador tengo que poner una potencia de 10 y el exponente de esa potencia me va a decir la cantidad de decimales que tengo. Como yo tengo un solo decimal, va a ser 10 a la 1. Entonces quiere decir que es 3 décimos. Y acá no tengo simplificación alguna porque 3 y 10 no son múltiplos. Entonces acá voy a colocar 3 décimos. Bien, lo único que hice es el pasaje de decimal a fracción. Ahora sí, vamos a empezar a resolver. Tengan en cuenta que si no hay paréntesis, en el caso de los paréntesis siempre es prioridad. Pero si no lo hay, después la jerarquía de operaciones son resolver las multiplicaciones y divisiones que aparezcan. Bien, ustedes como ven acá, se sigue manteniendo la separación de términos que habíamos dicho al principio. Tenemos acá el menos 2 novenos, menos tenemos una división, más tenemos una fracción. Obviamente que primero voy a tener que hacer la división. Acuérdense que en la división se divide, o sea, se multiplica, acuérdense, cruzado. Entonces, yo me voy a anotar acá en un costadito que voy a tomar el número. El número es negativo, así que lo tengo que considerar. Menos 8 novenos dividido 4 novenos. Acuérdense que es cruzado, así que es menos 8 por 9, es menos 72. Y en el caso de 9 por 4 va a ser en el denominador 36. Podemos simplificar a menos 72 36avos. Podemos decir que justamente 36 es la mitad de 72. Así que si yo hago la división, acá me queda menos 2. ¿Bien? Entonces yo puedo decir que esto, teniendo en cuenta de que el menos 2 novenos va a seguir estando, acá nos quedó menos 2, así que vamos a colocar su correspondiente. Y acá el más 3 décimos porque todavía no operamos con ello. Como me quedó una suma y una resta, acuérdense que cuando hacíamos sumas y restas de fracciones, nosotros tenemos que tener denominadores iguales para poder sumar los numeradores. Y acá no nos está pasando eso. Entonces voy a tener que buscar un denominador en común, o sea, fracciones equivalentes. ¿Bien? Repasando, acá tenemos denominador 9. Acá como nos quedó un número entero, yo podría decir que debajo de ese número entero tenemos un 1, dividiendo y no altera al número 2. Y después acá en el tercer término tenemos al denominador 10. Yo tendría que buscar un MCM, un múltiplo común mínimo entre estos tres, entre 9, 1 y 10. El múltiplo común que podemos encontrar es el 90. El 90 está en las tres tablas. ¿Bien? Entonces lo que voy a decir es que, vamos a ponerlo acá abajo, menos 2 novenos, menos 2 más 3 décimos, voy a encontrar un denominador en común que es 90. Para que se transformen en una fracción que tengan denominador 90, yo tengo que transformar a sus numeradores teniendo en cuenta por qué número tendría que multiplicar, por qué número tendría que buscar esa fracción equivalente para que lleguemos a este denominador 90. Si yo acá tengo 9 para llegar a 90 lo tendría que multiplicar por 10. Entonces, al multiplicarlo por 10, a su numerador también lo tengo que multiplicar por 10. Y el numerador es menos 2, así que menos 2 por 10 es menos 20. ¿Bien? Ahora, acá tengo al denominador 1.
lo tendría que multiplicar para llegar a 90 por 90, porque 1 por 90 es 90. Así que al numerador también lo tengo que multiplicar por 90. Entonces, como el numerador en este caso es menos 2 por 90 es menos 180. Más, en el caso de el denominador 10, para obtener un denominador 90 yo tendría que haberlo multiplicado por 9. Entonces, al subnumerador lo voy a tener que multiplicar también por 9. Entonces, 3 por 9, 3 positivo, por eso puse acá el más. 3 positivo por 9, 27. Entonces, haciendo esta operación, tenemos menos 20 menos 180, tenemos menos 200. Más 27, acuérdense que acá va a llevar signo negativo, ¿sí? Porque el módulo justamente de menos 200 es 200, ¿sí? Entonces, haciendo la diferencia con el 27, voy a tener menos 173. Y en el denominador voy a obtener 90. Quiere decir que el resultado de esta operación, el resultado es menos 173/90. Acá no encontramos, ¿sí? Si ustedes se ponen a revisar, menos 173 y 90 no tienen factores en común, no son múltiplos entre sí. Entonces no podemos simplificarlo por un número específico. Cuando no podemos simplificar, el resultado va a quedar tal cual como lo encontramos. Si podemos simplificar, acuérdense que siempre tenemos que encontrar esa fracción irreducible. Si no la encontramos, continuamos. El siguiente ejemplo es un poquito más difícil, ¿sí? Pero seguimos trabajando con las mismas operaciones, con suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué diferencia tiene con el ejemplo A? Que acá sí agregué paréntesis. Acuérdense que lo único que cambia con el paréntesis es que tenemos que tenerlo en cuenta para la resolución. Se resuelve primero el paréntesis y después las operaciones que están por fuera de él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. Tenemos en cuenta de que se separan con las sumas y con las restas siempre y cuando estén por fuera de paréntesis. O sea que a este más no lo puedo considerar porque está justamente entre paréntesis. Entonces, haciendo la separación, voy a tener desde el menos del 0,75 hasta el menos del 0,4 periódico y desde ahí hasta el igual. ¿Ya? Tenemos dos términos bien separados. Antes de continuar, de empezar a resolver, vamos a hacer el pasaje correspondiente a aquellas expresiones decimales que tengo. Tengo el 0,75 que es negativo, pero voy a anotarlo acá positivo para hacerlo el pasaje correspondiente. Igual el menos lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer el pasaje. El pasaje, como es una expresión finita, ¿sí? Una expresión decimal finita, va a ser en el numerador el número que yo veo. El número que yo veo sin la coma es el 75. Y en el denominador va a ser una potencia de 10, pero el exponente de esta potencia me lo va a decir la cantidad de decimales que tengo. Como tengo dos decimales, va a ser 10 al cuadrado. Así que tengo 75 cienavos. Y sabemos que 75 y 100 son múltiplos de 25. Entonces, si yo divido por 25 a ambos, en el numerador me va a quedar 3 y en el denominador me va a quedar 4. 3 cuartos. Entonces, en donde dice 0,75, ahora voy a poner menos 3 cuartos. En el caso del paréntesis, tengo un 1 más y tengo 0,3 periódico. Teniendo en cuenta 0,3 periódico, en el numerador voy a poner el número que veo sin la coma y sin el arco. Vería el número 0,3, pero yo no digo 0,3, digo 3. Le resto aquel número que esté por fuera del arco, en este caso el 0, y en el denominador, vamos a poner tanta cantidad de 9 como números periódicos haya. Como acá tengo un solo número periódico, vamos a utilizar un solo 9. Entonces nos quedó
3 novenos. Que 3 novenos los puedo simplificar dividiendo por 3. Y si divido por 3 me va a quedar 1/3. Voy a utilizar esa expresión. Entonces va a ser 1 más 1/3. Menos, tengo 0,4 periódico. 0,4 periódico va a ser 4 menos 0 dividido 9, o sea, 4 novenos. Hacemos el reemplazo. Y el otro ya está en fracción, así que lo único que hago es transcribirlo. ¿Bien? Una vez que hicimos el pasaje correspondiente, lo que nos queda por hacer, observen que seguimos teniendo la separación de términos, no cambian nada, vamos a tener en cuenta la jerarquía de operaciones. En el primer término yo tengo una fracción multiplicada un paréntesis. Antes de hacer esa multiplicación yo debería resolver el paréntesis. Entonces, acá lo que voy a hacer es hacer 1 más 1/3. Acuérdense lo de fracciones equivalentes. Yo este 1 lo puedo escribir como 3/3. ¿Por qué 3/3? Porque voy a obtener el mismo denominador que justamente 1/3. A mí me conviene escribirlo en una fracción equivalente. Y esa equivalente tiene que tener el mismo denominador de la otra fracción. Entonces, como tengo denominadores iguales, lo único que hago es sumar los numeradores. Así que me queda 4/3. Entonces yo ya sé que el resultado de este paréntesis es, bueno, voy a transcribir acá el menos 3/4 por 4/3. ¿Bien? Después acá, tengo una división de un número negativo dividido un número negativo. Antes de traspasarlo tal cual con sus signos, vamos a aplicar la regla de signos. Acuérdense que la regla de signos está relacionado con la multiplicación y con la división. Entonces, como acá tenemos una división, negativo dividido negativo, vamos a obtener un resultado positivo. Ya lo ponemos, así cuando resolvemos lo único que pasamos es la fracción que corresponde. Tengan en cuenta eso porque eso nos permite que desarrollemos bien toda la operación combinada en cuestión. Entonces, acá en este costado voy a poner 4 novenos dividido 2/3. No pongo el signo porque ya hice la regla de signos y puse el signo resultante. Haciendo la división, acuérdense que se multiplica cruzado o pueden invertir la segunda fracción y se convierte en una multiplicación, eso como guste. 4 por 3 es 12, en el caso del numerador, y después 9 por 2, 18. 12 y 18 están en la tabla del 6, ¿bien? Entonces, si yo divido por 6 y divido por 6, me va a quedar 2/3, ¿bien? Entonces, acá va a ser más 2/3. Fíjense que si yo siguiera separando en términos, observo que tengo una multiplicación. Que esa multiplicación surgió porque primero tenía que haber resuelto el paréntesis. Entonces ahora sí puedo resolver esa multiplicación. Lo voy a hacer acá abajo. Obviamente que negativo por positivo, ya sabemos que el resultado va a ser negativo por regla de signos. Entonces, acuérdense que la multiplicación se multiplicaba en forma horizontal. Así que yo lo que tendría que hacer es 3 por 4 y 4 por 3. ¿Bien? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 12 doceavos. Menos 12 doceavos. Que en definitiva eso representa un entero. ¿Bien? Entonces yo ya lo voy a escribir acá. Que esto representa menos 1 más 2/3. ¿Bien? Entonces, ahora lo que me queda por hacer es expresar este menos 1 en una fracción equivalente y a propósito voy a buscar una fracción equivalente que tenga denominador 3. Así ya hago la cuenta de suma. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir que menos 1 es lo mismo que decir menos 3/3. Al sumarlo con 2/3, como tienen el mismo denominador, se va a seguir manteniendo. Y en el caso del numerador voy a tener menos 3
más 2, menos 3 más 2, menos 1. Entonces la fracción resultado es menos 1/3. Propuse estos dos ejemplos para practicar cómo resuelvo operaciones combinadas con fracciones y con decimales. Ahora ya saben que si encontramos expresiones decimales, lo primero que tenemos que hacer es hacer su pasaje a fracción. Así yo puedo tranquilamente resolver y desarrollar sin dificultad toda la operación combinada. Entonces, dejamos la clase de hoy hasta acá. Tienen ejercitación, tienen unas operaciones combinadas para resolver. Tengan en cuenta todo lo que mencionamos en este video, todo lo que tienen anotado en la teoría, porque en la teoría hice el paso por paso de cada cosa, que es lo mismo que hice acá. Y cualquier duda me lo pueden consultar en el Classroom. Así que me despido, nos vemos la próxima clase.